Soy Santiago Ramírez de Programación 1. Este es la tarea número 3. Este sería el ejercicio número 14 que pide que muestre en pantalla todas las tablas de multiplicar desde el 1 al 10 con su respectivo resultado. Entonces definimos la función multiply con dos parámetros que ambos iniciarían en 1, uno que es data 1, otro un contador. Si tenemos una condición que se tienen que cumplir las dos condiciones, porque son n. Entonces si el contador es menor o igual a 10 y data 1 es menor o igual a 10 también, entonces si esto es verdad, imprimirá los parámetros, que en este caso sería el 1 por 1 igual a 1, y se llamaría, en el caso, pues acá imprime lo que muestra lo que aparecerá en pantalla, que aquí el primer dato sería el data 1, el segundo sería el contador y el tercero sería la multiplicación del data 1 por el contador. Y luego se llama a sí misma la función para poder seguir con el ciclo hasta que sea mayor igual, hasta que sea menor igual a 10. Si esto no se cumple, simplemente se imprimirá el multiply la función, con data 1 se le suma 1 y el contador se inicializaría en 1 nuevamente. Entonces corremos para ver cómo se verá en pantalla esto. Aquí vemos. Queríamos las tablas del 1 al 10. Aquí se ven todas 5 hasta el 10, 1 hasta el 10, con el 6, con el 7 y así sucesivamente. Seguimos con el ejercicio número 15. Este ejercicio nos pedía que pidiéramos un número e imprimiéramos su factorial en pantalla. Entonces se pide que ingrese un número, se lee, se guarda el dato y se ejecuta la función factorial, como ya lo habíamos explicado en videos anteriores. Esta pregunta tiene un solo parámetro. Pregunta si este parámetro es igual a 0, de ser así imprime 1, de no ser así imprimirá este parámetro por el factorial de sus números antecedentes enteros. Por ejemplo, con el 5, en 5 imprimiría 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que eso sería básicamente lo que hace un factorial. Entonces tenemos claro que la factorial del 5 sería 120, ¿no? 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1, 120. Aquí lo confirmamos con ayuda de nuestro programa. 5 factoriales igual a 20. Procedemos con el ejercicio número 16. Este ejercicio nos pide que mostremos en pantalla la suma de los factoriales desde un número que ingrese el usuario hasta el 0. Entonces en este caso pedimos que ingrese un número, que es el número que vamos a evaluar, el usuario lo ingresa, nosotros lo leemos, el programa lo lee, perdón. Inicia la función, define factorial data 1 con un solo parámetro. Si pues ya sabemos cómo funciona la función factorial. Y aquí pasa la función add factorial, la suma del factorial, que necesitamos una sumatoria en este caso. Entonces, con el dato que se ingresó, evalúa si este dato es igual a 0. Si esto es verdad, entonces imprime 1. De no ser así, se suma el factorial del dato que entró el usuario la suma con la suma del dato del usuario menos 1. Entonces aquí se forma un bucle hasta que el dato del usuario sea igual a 0. Bajamos para ver qué sigue pasando. Definimos showAdd para mostrarlo en pantalla, mostrar la suma, lo que traduce el nombre de la función con un solo parámetro dataUser, y pregunta si este dato es menor que 0. De ser así, dice que no es posible, dado que el factorial solo está definido para números enteros positivos, no negativos para nada. De no ser así, se imprimirá la suma de los factoriales desde 0 hasta n número es d, y se imprime el dato que entró en nuestro usuario. El dato que entró en nuestro usuario para colocarlo el número, pues el límite que va a tener esa serie, y se ejecutará la función add factorial para mostrar ese dato de usuario. Lo corremos en pantalla. Un ejemplo básico con el 4, por ejemplo, nos dice que la suma de los factoriales desde 0
factorial hasta 4 es de 34. Vemos que el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, por 2 sería 24, por 1 igual sigue 24, sería 24 más 6, que sería el resultado del factorial de 3. Entonces 24 y 6 son 30. Factorial de 2 sería 2. Factorial de 1 sería 1. Van 30 más 2, 32. Más el factorial de 1, 33. Y más el factorial de 0, 1. 33 más 1 sería 34. Seguimos con el programa número 17. Se pedía que mostrara en pantalla una pareja de números en específico. Entonces definíamos una función que llamaba makePairs con 3 parámetros. Uno que funcionaría como contador, que en este caso sería el data3, y los otros dos para que se muestren en pantalla. Aquí lo definimos: identificador data1 guarda el valor de la primera columna, data2 guarda el valor de la segunda columna y data3 contador para la segunda columna. Dado que la primera va del 1 hasta el 9, desde el 0 hasta el 9, perdón. Entonces decimos makePairs de data1, data2 y data3. Estos se inicializan: data1 con 0, data2 con 1 y data3 con 1 también. Entonces si data1, el dato 1, o sea 0 es mayor que 9, en este caso no es así. Si es así, imprimirá un vacío. Si no es así, se preguntará si el data2 es igual a la mitad del dato3. Si esto es verdad, se ejecutará un begin que muestra en pantalla el data1 y el data2, o sea, imprimiría 0 y 1, y ejecutaría nuevamente la función, pero al data1 se le suma 1, al data2 se le suma 1 y al contador también se le suma 1. Esto de no ser así, imprimirá en pantalla el data1 y el data2 y se vuelve a llamar a sí misma la función, pero ahora solo se le suma al dato1 y al dato3, dado de que no cumplió la condición de que era igual a la mitad del término 3. La ejecutamos y vemos lo que nos sale en pantalla. Esta es la pareja de datos que nos pedía el programa 17. Y el programa 18 era un trío de parejas que era muy similar a esto, básicamente funcionaba igual y nos mostraba eso en pantalla. La primera columna va del 1 al 9, la segunda va 3 unos, 3 2 y 3 3. Y la tercera columna iría 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Muchas gracias por su atención.